contrato del Ministerio de Defensa y una empresa del señor Hochi Gómez. Todos escuchamos la participación de empresas de Hochi Gómez en el gobierno y la situación que se estaba dando con ellas a raíz del contrato que se nos dijo que zozobró, que luego no zozobró, del Intran. Que recuerden que se dio distintos cuestionamientos que terminó con la salida del señor Hugo Veras de esa institución y que posteriormente, muy recientemente, nos hemos enterado que el contrato todavía seguía vigente. Pues ahora, en la actividad que tuvo el señor Hochi Gómez en compañía nada más y nada menos que de Mike Pompeo, el ex jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sale a relucir otro tema que no había sido debatido. Y es que una empresa del señor Hochi Gómez, Airitz S.A., tiene un contrato con el Ministerio de Defensa que fue suscrito. Tenía. Bueno, vamos allá. Fue suscrito el 23 de junio del 2020. Por tanto, fue suscrito por el ministro Paulino Sen, concluyendo el gobierno del expresidente Danilo Medina. Y que ese contrato, lo que suponía en su momento era que iban a recibir una serie de actividades vinculadas a investigaciones de seguridad y de defensa por parte de esta empresa privada. Aquí no se estila mucho este tipo de temas, pero en los Estados Unidos existen miles de contratistas para temas de seguridad. ¿Qué es lo que llama la atención de este contrato? Firmado en la gestión anterior, en junio, recuerden que se habían celebrado las elecciones y ya para agosto asumió el gobierno del presidente Luis Abinader. Por experiencia sé que lo primero que se hizo para la entrega de la gestión del gobierno anterior fue requerírsele a todas las instituciones que hagan un inventario de todos sus compromisos, tanto deudas, contratos, softwares, todo lo que se tenga vigente con los contratos y todo lo que todavía tenga un compromiso o esté por vencer. Por tanto, presumo que a la entrada del ministro que sustituye a Paulino Sen, se supone que recibieron ese contrato. Dicho contrato tenía que establecer algunas obligaciones, tanto del Ministerio de Defensa como de la empresa. Hoy se nos dice que ese contrato ya no existe, pero ¿cuándo no existe? A la llegada de este ministro que sustituyó a Díaz Morfa. El actual ministro de Defensa se supone que concluyó con este contrato y de una manera u otra así lo dijo el señor Hochi Gómez en su panel con el señor Mike Pompeo. Nos queda saber qué pasó en esos 4 años y meses que ese contrato estuvo vigente. Nos resta saber cuál era el compromiso asumido con la empresa, si implicaba transferencia de información solamente o también evidentemente implicaba pagos y qué pagos se erogaron por dicho contrato. Y peor aún, ¿qué servicio se supone que dio una empresa vinculada a Hochi Gómez y qué va a pasar con esa información? Porque el contrato se supone que decía que hay acuerdos de confidencialidad y que continúan 5 años después de concluido el contrato. ¿De qué información estamos hablando? ¿Y qué puede hacer Hochi Gómez con ella 5 años después? Miren, Una aclaración, Wendy, que dijiste que ya habían pasado las elecciones en junio de 2020. No, las elecciones fueron el 5 de julio 2020. Fue en el gobierno de Luis Abinader. No, fue en junio 2020 que todavía no había las elecciones de 2020. Luis Abinader asumió en agosto 2020. Y el contrato es de junio 2020. Es correcto. Días antes de las elecciones presidenciales. Pero bien, Hochi Gómez es un joven talentoso, inteligente, con formación. Hochi Gómez ha estado envuelto en varias situaciones en función de las condiciones de talento e inteligencia que exhibe, que tiene.
Jochi Gómez tiene un perfil global y ha desarrollado destrezas en el campo al que se ha dedicado. Desde siempre, por razones históricas, y a mi lado está una persona conocedora del tema profundamente. Desde siempre se crean anatemas sobre lo que tiene que ver con la seguridad nacional. Se crean maledicencias en función de que una parte de lo que ha sido en la historia de la humanidad, la inteligencia, es mala. Y lo malo que ha sido no se le quita. Pero la seguridad nacional implica también otro tipo de analítica que va a favor y en función de la preservación de los estados. La inteligencia tiene que ver con estrategias, con planificación, tiene que ver también con cuestiones de perspectiva en favor y a favor del mantenimiento de los estados. Una cosa, desgraciadamente, va con la otra. La inteligencia y la seguridad nacional no es solo pinchar teléfonos. Esa es la versión reducida, impropia, de lo que es la seguridad nacional y la inteligencia en términos de trabajo en los estados. En los entrenamientos de la CIA y del FBI se le dan todas las herramientas, las buenas y las malas. Jochi Gómez se ha especializado en inteligencia y no en la parte que tiene que ver nada más con lo negativo de la inteligencia, sino con lo positivo de la inteligencia a favor de los estados y la seguridad nacional de esos estados. Yo no estoy necesariamente de acuerdo con lo que ha sido la práctica en términos privados de Jochi Gómez. ¿Y cuál ha sido? En algunos casos de aporte al país, de aporte a la seguridad nacional, y en otros casos. ¿Pero de qué manera el aporte? El aporte, cuando tú verificas, por ejemplo, lo que tiene que ver con los puntos claves y debilidades de los estados y apuntas estrategias para superar y corregir esos puntos débiles de los estados. Yeah. Por ejemplo, ahora mismo hay un tema con un punto débil del Estado Dominicano que tiene que ver con la migración haitiana. Entonces, la migración haitiana, y por eso un experto como Lee ha sido puesto en la dirección de migración, porque una de las debilidades del Estado Dominicano ahora mismo tiene que ver con el tema haitiano. Y apurar estrategias, conceptualizaciones para resolver las debilidades de los estados desde la óptica de la inteligencia resulta a veces hasta molesto, pero es parte de eso. Yo creo que a Jochi Gómez hay que enjuiciarlo por el todo, por lo bueno y por lo malo. Pero, Salvador, antes de que nos vayamos a la pausa, la gran pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo actúan los estados fuertes en materia de seguridad nacional? Igual que los débiles. Espérate, no te aceleres. ¿Cómo actúan los estados? ¿Ponen en manos de particulares la inteligencia y la seguridad nacional? Sí. Ajá. Sí. En Estados Unidos. Cítame dos casos. ¿Sabes lo que hace Estados Unidos? Sí. Estados Unidos lo que tiene hace, muchos contratistas. Estados Unidos, el 100% son ex militares. Óyeme. En algunos casos, no, 100%. En algunos casos no en Estados Unidos. Óyeme, 100%. Le voy a traer una relación de eso. Oye, Salvador. Oye, yo conozco varios casos de gente que se ha vinculado. Tienen que estar vinculados a los mandos militares de los Estados Unidos. Y son personas que no tienen ciertas libertades. Porque, óyeme, y de esto tendrá que hablar claro el Ministerio de Defensa.
la defensa, la inteligencia, con tantos recursos que se han invertido aquí, con un C5I que tenemos ahí, con inteligencia en la Armada, con inteligencia en la aérea, inteligencia en el Ejército, inteligencia en el DNI, ¿qué más carajo usted necesita tener a alguien más haciendo inteligencia? Depende de lo que tú necesites. Además, dejar en manos de particulares. Óyeme, eso no se había hecho nunca. Nunca que le habían dado un Estado un contrato. Lo dijo el propio Jochi Gómez a un particular para manejar la inteligencia de la República Dominicana. Seguridad es que no es manejar la inteligencia. La seguridad nacional. Ahora tú dices que tú le vendes computadora, que tú le vendes un software. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa.